nos toca la primera clase de anatomía y vamos a ver los planos anatómicos del cuerpo, ¿no? Y tenemos tres planos anatómicos principales. ¿Cuántos son? Tres, querido profesor. ¿Ya? Ahora, tenemos un plano frontal, un plano sagital y un plano transversal. ¿Cómo corta el plano frontal? Lo va a cortar de una manera coronal y lo va a dividir al cuerpo ¿en qué? En una parte ventral o anterior y en una parte dorsal o posterior. ¿Cómo lo divide el plano frontal al cuerpo? En una parte anterior o ventral y en una parte dorsal o posterior. Vuelvo a repetir. ¿Cómo divide el plano frontal al cuerpo? En una parte anterior o ventral y en una parte posterior o dorsal. Ahora el plano sagital lo parte el cuerpo así y lo divide el cuerpo en un lado ¿qué? Derecho y en un lado izquierdo, en una diestra y en una siniestra. ¿Queda claro cómo divide el plano sagital? El lado derecho y lado izquierdo, diestra y siniestra. El plano transversal lo corta el cuerpo así. ¿Y cómo lo divide? Lo divide en un plano hacia arriba. ¿Un plano qué? Un plano superior o cefálico. ¿Cómo se llama el plano? Superior o cefálico. Y un plano inferior, la parte de los pies, inferior o caudal. ¿Cómo lo divide? En un plano inferior o caudal. Vuelvo a repetir. El plano frontal divide el cuerpo humano en una parte anterior o ventral, en una parte posterior o dorsal. El sagital lo divide el cuerpo en un lado derecho, en un lado izquierdo, diestro o siniestro. El plano transversal divide el cuerpo en una parte superior o cefálica, en una parte inferior o caudal. ¿Quedó claro? Entonces, así se divide el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, si yo te digo, te voy a cortar de una manera sagital, ¿cómo te voy a cortar? Voy a dividir tu cuerpo en un lado derecho y izquierdo. Si yo te digo, te voy a cortar en un plano coronal o frontal, voy a dividir tu cuerpo en una parte anterior o ventral y en una parte posterior o dorsal. Si yo te digo, te voy a cortar de una manera transversal, superior o cefálica, inferior o caudal. ¿Quedó claro? Muy bien. Ya, ahora vamos a tener no solamente los planos, sino las posiciones anatómicas. ¿Qué vamos a tener? Profe, ¿hay posiciones? Acá no son posiciones de Kama Sutra, por supuesto que no, ¿no? Acá son posiciones anatómicas. Ya, acá tenemos la primera posición. Acá la posición de acostado, si estás acostado de espaldas, se llama decúbito dorsal. ¿Cómo se llama? No se ve bien, ¿no? Otra imagen. Y acá, ve. Tampoco se ve, ¿no? Y acá, esta primero. Y ya. Si la persona está de espaldas, acostado de espaldas, se llama decúbito dorsal o decúbito supino. ¿Cómo le llaman? Decúbito dorsal o de supino. Pero si está de pancita, es decúbito ventral, está de vientre, pues, ¿no? ¿O qué? O prono. Cúbito ventral o prono. Entonces este es decúbito dorsal o supino y este es decúbito ventral o cúbito prono. ¿Cómo es? Ventral o prono. Cúbito dorsal o supino, cúbito ventral o prono. Entonces son las posiciones. Por eso cuando vayas al médico y el médico te diga, enfermero, colóquelo de cúbito dorsal, ¿cómo te van a colocar? Acostado mirando hacia arriba. Si se dice, enfermero, colóquelo de cúbito prono o de cúbito ventral, para que te pongan una inyección, ¿cómo te colocarán? De cúbito ventral o prono. Para que te hagan una cirugía de apéndice, de cúbito dorsal, ¿verdad? De cúbito supino.
O supino. Ya, decúbito supino. ¿Queda claro? Creo que sí, ¿no? Ahí me vas a decir, profe, ¿hay otras posiciones? Claro, ¿no? Claro que hay otras posiciones. Ya, por ejemplo, acá no sé si se puede ver bien. Creo que acá es mejor, ¿no? Ya, acá mira, ve, de nuevo, como para hacerte recordar. La primera, ¿qué dice? Decúbito supino o dorsal. Acá, decúbito prono o ventral. ¿Ya? De costado, decúbito lateral. ¿Ya? Decúbito lateral. No, es del otro. Acá, ¿cómo se llama esto? Posición de semi-foyer, ¿no? ¿Ya? Este foyer en realidad es semi-sentado, ¿no? No tanto así. Acá es semi porque no está tan... Está más recostado, ¿ya? Que otra cosa, ¿no? Y acá, por ejemplo, si vas a tu novia y le dices a tu novia posición genupectoral, ¿qué le estás diciendo? ¿Ah? ¿Cómo le dirías? Entonces ya sabes, ¿ah? Entonces, de esa manera ya no te corre tu suegro, ¿no? Le dices posición genupectoral y como no sabe el lenguaje anatómico no vas a saber de qué estás hablando. Ya sabes, ¿ah? Ahora, ¿qué pasaría si le dices, ¿sabes qué? Pancracia, ponte en posición de litotomía. ¿Qué posición se va a colocar? Posición ginecológica. Claro. Por ejemplo, para que te hagan un tacto rectal, ¿qué posición te debes colocar? Por ejemplo, ya cuando llegues a 40, 50 años te van a hacer tacto rectal, ¿verdad? Entonces, a las mujeres también se les hace tacto rectal, ¿qué dicen? Sí. Cuando tienen apéndice, en apendicitis se hace tacto rectal. El cúbito lateral es acostado así, pero ¿no? En cucharita, ¿no? Ya sabes, ¿eh? Y ahora, ¿qué pasa? Ya, esta es la posición de roce, ¿no? Que es normalmente para cirugías, ¿no? Donde se quiere exponer el cuello, mira. Por ejemplo, un cirujano de cuello va a utilizar esta posición, ¿no? Y acá obviamente va a ser para intervenciones donde se quiera exponer estas regiones, ¿no? Ya la posición de Singh. Y esta es la posición de Trelleborg. La posición de Trelleborg o anti-Trelleborg. De Trelleborg es la cabeza hacia abajo. De anti-Trelleborg es la cabeza hacia arriba. Cabeza inclinada hacia arriba, anti-Trelleborg. Cabeza hacia abajo, si estuviera inclinada la camilla hacia abajo sería de Trelleborg. De Trelleborg se utiliza para apendicitis, para que las vísceras vayan al otro lado, ¿no? Este es de Trelleborg, cabeza hacia abajo. ¿Ya? Y la genupectoral se utiliza, normalmente debe ser la más adecuada para tacto rectal. Pero no se utiliza por el detalle de que psicológicamente algunas personas no están preparadas para esta posición, ¿no? Por lo tanto, a los hombres se les hace tacto rectal por la posición ginecológica o de litotomía. Ya esta posición se hace para el tacto rectal normalmente. Ya saben, ¿no? Entonces ya sabes, ¿ah? Ya sabes las posiciones anatómicas. Entonces, ¿quedó claro las posiciones anatómicas o no quedó claro? Muy bien. ¿Cómo es de cúbito prono? Boca abajo. Muy bien, vaquita abajo, ¿no? Y el supino es de Claro, supino dorsal hacia arriba. ¿Ya? ¿Queda claro? Ahora, las anatomías. La anatomía, en realidad tenemos varias. Por ejemplo, los que van a ciencias de la salud van a ver que a los de enfermería y obstetricia les van a enseñar una anatomía sistemática, que es lo mismo que lo que estudiamos acá. Lo vamos a estudiar por sistema óseo, sistema muscular. Eso se llama una anatomía sistemática. Pero normalmente en medicina usualmente se estudia la anatomía no por sistema, sino por regiones. Primero la cabeza, cuello, tórax, extremidad superior, abdomen, pelvis, extremidad inferior. A eso se llama una anatomía regional o topográfica. Entonces hay dos tipos de anatomías:
¿Cómo es? La sistemática, que estudia el cuerpo por sistema, su mismo nombre lo dice, y la regional o topográfica, que lo estudia por regiones. ¿Cómo lo estudia? Por regiones: cabeza, cuello, tórax, extremidad superior, abdomen, pelvis, extremidad inferior. ¿Ya? La patológica obviamente va a estudiar las enfermedades. Pato es enfermedad, pues ni modo, o sea, te das cuenta. Ahora, ¿cuántos huesos tenemos? A ver, yo, Joel, a ver. ¿106? Ah, 206. Pero esos 206 se dividen en dos esqueletos. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Kiara, ¿quiénes incluyen al esqueleto axial, hija? Los huesos de la cabeza, ¿qué más? La columna vertebral y la caja torácica. Entonces, ¿quiénes incluyen al esqueleto axial? Los huesos de la cabeza, la columna vertebral y la caja torácica. Toda la caja torácica, toda la parrilla costal forma parte del esqueleto axial. ¿Y quiénes incluyen al esqueleto apendicular? Las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Además, las dos cinturas. ¿Cuáles cinturas, profesor? La cintura escapular que tenemos arriba. ¿Quién incluye la cintura escapular? Las dos escápulas, ¿ya? A ver, ¿qué pasó? Ya. Las dos escápulas, mira, y las dos clavículas. Entonces, ¿quién se incluye en la cintura escapular? Las dos escápulas y las dos clavículas. Tenemos dos cinturas en nuestro cuerpo, no solo uno. Muchas veces pensamos que tenemos una cintura, no, tenemos dos, una acá y otra abajo, que se llama la cintura pelviana. ¿Cómo se llama esta cintura? Pélvica. Lo forman los dos coxales, un coxal, dos coxales. ¿Cómo se llama este hueso? Coxal. ¿Cómo se llama? Coxal. ¿Ya? Entonces el hueso de la cadera se llama coxal, está formado por dos huesos, ¿no? Dos coxales. Entonces vuelvo a repetir. El esqueleto apendicular lo conforman la extremidad superior e inferior y las dos cinturas, cintura escapular y cintura pélvica. ¿Ya? ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto axial? 80. ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto apendicular? ¿Cuánto falta para 206? 126. Basta que te prendas uno, el otro le restas, pues, ¿no? ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto axial? 80. ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto apendicular? 126. ¿Quedó claro o no quedó claro? Muy bien. Espero que sí, ¿eh? Ya, la cintura escapular lo forman las dos clavículas y las dos escápulas. Y la cintura pélvica lo forman los dos coxales. Nada más. ¿Ya? Por ejemplo, en la pelvis es interesante porque la pelvis femenina es diferente de la pelvis masculina, ¿verdad? La pelvis masculina es más alargada, hacia abajo. En cambio, la pelvis femenina es más ancha, ¿no? Es un poco más ovalada. Imaginemos, ya que, no sé, Lenzi, ¿no? Sí. Lenzi viaja a Estados Unidos de acá muchos años y se casa con una chica muy guapa, ¿no? Y se va, pero se enferma su esposa y se va a que la atienda Fabricio. Entonces Fabricio, al hacer una radiografía de pelvis, se da cuenta que la pelvis es larga y delgada. Entonces, ¿qué era? Era un travesti, ¿verdad? Entonces, pues claro, porque hay travestis que son idénticos, a mujeres no se nota, ¿no? Entonces puede que se confunden, ¿no? Entonces, pero por una de la radiografía lo va a mirar Fabricio y va a decir, ¿qué? Esta pelvis. No, un travesti ya no tiene órganos, ya no hay órganos, ¿no? No hay órganos masculinos. Ah, no hay genitales. Ya, ahora sus funciones. Las funciones de los huesos, ya las funciones de los huesos son: sirven para soporte y movimiento.
Especialmente el esqueleto apendicular, ¿no? Sirve para moverse, para soportar el peso del cuerpo. Y el esqueleto axial, principalmente su función es la protección de los órganos. Por ejemplo, a ver, Ricardo, ¿qué protege la médula la caja torácica? Los pulmones, ¿qué más? El corazón, ¿qué más? El hígado, el vaso, ¿no? Hay un montón de órganos que lo protegen. La bóveda craneana, ¿qué protege? El cerebro, todo el encéfalo, ¿verdad? Protege el encéfalo. ¿Y la columna vertebral qué protege? La médula espinal. Entonces protege las vísceras, ¿no? Órganos muy delicados están protegidos por huesos. Los riñones están acá también detrás de la... Ajá, retroperitoneal, ¿no? ¿Ya? Y otra función importantísima de los huesos es que van a producir glóbulos rojos. ¿Cómo se llama el proceso de producir glóbulos rojos? Eritropoiesis se llama. ¿Cómo se llama? Eritropoiesis. La hematopoiesis es la producción de sangre en general. Pero también interviene en la hematopoiesis, o sea, produce sangre. ¿Qué produce el hueso? Sangre. Claro, eritrocitos, hematío, glóbulo rojo. ¿Queda claro, chicos, o no queda claro? Yes, claro que yes. Otra función de los huesos que acá no está tiene una función de almacén. ¿Qué almacena? Almacena grasa a través de la médula ósea amarilla. ¿Qué almacena? Grasa. También regula, también tiene función de reserva mineral. Porque ¿qué almacenan los huesos? Calcio. ¿Qué almacenan? Calcio. Ya, ahora vamos a ver los tipos de huesos. Mira, a este lado tenemos un hueso largo, ¿no? Dice arriba, húmero, hueso largo, dice. Tenemos varios tipos de huesos. Tenemos el hueso largo, más abajo tenemos los huesos carpianos, que son huesos cortos. ¿Dónde están los huesos carpianos? En la mano. Tenemos los huesos planos, como tu amiga. Ahí están, ¿no? Planos. ¿Quién sería? El frontal, el occipital, ¿no? Los huesos irregulares, como las vértebras. Y los huesos sesamoideos, o sea que se mueven, ¿no? Los huesos movidos, así como tú en papipoides, ahí, ¿no? Se mueven bastante. ¿Cómo se llaman? Sesamoideos. ¿Cómo se llaman? Sesamoideos. Entonces el hueso que baila bien, ¿cómo se llama? Sesamoideo. Muévete, sésamo, ¿no? No te lo digo. No. La mandíbula no sale de su articulación. En cambio de su articulación. ¿Ya? No, la mandíbula simplemente sería un hueso irregular, ¿no? Porque no tiene una forma exacta, ¿no? ¿Ya? Seguimos. A ver, Ricardo, ¿cuáles son los huesos? Tipos de huesos. ¿De la cabeza? No, los tipos. Hay 5 tipos de huesos. No sé. De la cabeza sí te puedo decir. ¿Cuáles son 5 tipos de huesos, Martín? Ya. Ya, tenemos los huesos largos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el húmero, el radio, el fémur. Hueso corto, los huesos carpianos y los huesos tarsianos. Huesos planos, frontal, occipital, parietal. Las costillas son planos. El esternón, ¿ya? Y los huesos irregulares, las vértebras. Claro. Y los huesos sesamoideos, la rótula. Y tenemos una séptima clasificación que sería los huesos del Inca o huesos guarnianos, que básicamente lo tenemos nosotros, ¿no? Los peruanos poseemos el hueso del Inca, que se llaman los huesos suturales. Por ejemplo, cuando somos niños tenemos un hundimiento, ¿no? Cuando somos lactantes. A un niño que está lactando, si tú le tocas acá es suave, se llaman fontanelas, ¿no? Ahora, en los incas, esa fontanela no se rellena a través de la unión de los huesos, sino le sale un hueso, acá crece un hueso.
Y ese es un hueso sutural o ya un hueso del Inca le llamamos, ¿ya? O gorniano. Huesos gornianos, hueso del Inca o hueso sutural. Y ahora vemos los planos, ¿no? Huesos planos. ¿Cuáles eran los planos? Los huesos craneales, las escápulas, tu amiga no, el esternón y las costillas. Ahí tenemos los huesos planos. ¿Quiénes son los planos? Recién me avisa, mira. Huesos craneales, las escápulas, el esternón y las costillas. Son los huesos planos. Vamos a ver. Alisa Ninoska, ¿cuáles son los huesos planos? El esternón, las costillas, las paletitas. ¿Cómo se llaman las paletitas? Escápulas u omóplatos. Y los huesos del cráneo, los huesos del cráneo. Ahora tenemos los huesos largos. Esa palabra que tan mencionada, largo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? El húmero, radio y cúbito. ¿Cuál es el radio y cuál es el cúbito? El radio es el que va ¿a dónde? Al dedo pulgar. Y el cúbito va al dedo meñique. ¿Con qué otro nombre le conocemos al cúbito? Como ulna. Cuando tú lleves anatomía, verdadera anatomía, vas a ver que es ulna. No, ya por cada hueso con características. Ah, ya, es más abajo ya lo vamos a ver, todo su tiempo. Ahí tenemos al fémur. Ya es el hueso más largo del cuerpo. Te pregunta, ¿cuál es el hueso más largo del cuerpo? El fémur. No es el fémur, ¿eh? Es el fémur. Ya saben. Ya, no seas juelix. Ya. Claro. Ahora, acá tenemos a qué? Al hueso más grande y más gruesito es la tibia. Y el costado, el hueso más delgadito, se llama peroné. ¿Cómo se llama? Peroné. Entonces, en la pierna de la rodilla hacia el tobillo. Eso se llama pierna, la parte de abajo se llama. Esto se llama muslo. ¿Cómo se llama? Muslo. Por lo tanto, cuando dices, qué bonitas piernas, ¿a qué te estás refiriendo? Abajo, ¿no? Estos son los muslos, no te confundes. Qué bonita tibia. ¿Ya? Entonces, estás hablando de la tibia y el peroné. ¿Con qué otro nombre le conocemos al peroné? Como fíbula. ¿Cómo se le llama? Fíbula. El peroné se le llama fíbula. Y obviamente, ¿quién más? ¿Qué otros huesos son largos? Los metatarsianos y los metacarpianos, o sea, los huesos que inician acá. ¿Ya? Y también las falanges. ¿Cuáles son las falanges? Los huesos de los dedos son huesos largos. ¿Cómo se llaman los huesos de los dedos? Falanges. Y son clasificados como huesos largos. ¿Qué huesos son? Largos. Las falanges se clasifican en falange proximal, medial y distal. ¿Cómo se clasifican las falanges? Proximal, medial y distal. ¿Cuál es el dedo que no tiene falange medial? El dedo pulgar solo tiene falange proximal y distal no tiene medial. Y ahora tenemos los huesos cortos. Ahí te dice tu ex, no, él es corto, te dice, ¿no? Ya fuiste, pues, ¿no? Entonces es un hueso corto. Ahí tenemos a los carpianos y a los tarsianos. Ahora, los huesos carpianos son 8. ¿Cuántos son los huesos carpianos? Son, claro, son 8. Y tienen el mismo nombre. Mira, a ver. ¿Cómo lo tienes? Grande y ganchoso. Ya está. Después, ¿qué sigue? Trapecio y trapezoide. Los dos más comienzan con P. Piramidal y pisiforme. Nada más.
Y los dos últimos ya porque son el escafoides o navicular y el semilunar, nada más. Entonces, ¿cuáles son los huesos del carpo? Guárdate, ¿cómo lo tienes? Grande y ganchoso. ¿Qué más? Trapecio y trapezoide. Piramidal y pisiforme. ¿Y qué más? Y el último es el escafoides y el semilunar. ¿Cuáles son los dos últimos? Escafoides y semilunar. Entonces, ¿cómo es? Grande y ganchoso. Trapecio y trapezoide. Pisiforme y piramidal. Y escafoides y navicular. No, navicular o escafoides y el semilunar. Al escafoides también le llaman navicular, no te olvides. Escafoides y semilunar son dos. Ya, ahí están los 8. Y acá vemos, mira. Acá tenemos el hueso ganchoso y acá tenemos el hueso grande. Grande y ganchoso. Ya, acá tenemos acá tenemos el hueso grande y ganchoso. Trapecio y trapezoide. Acá tenemos el hueso piramidal y acá al otro lado está el pisiforme. Están juntitos, ¿ves? Piramidal, pisiforme. Piramidal, pisiforme. Y ya por este lado, acá tenemos al escafoides y acá al hueso semilunar. Ahí están los 8. Entonces, ¿cómo es? Vuelvo a repetirte. Grande y ganchoso. Trapecio y trapezoide. Acá, ¿cómo es? Acá es piramidal y pisiforme. Y acá escafoides y semilunar. Ahí están los 8 huesos del carpo. Prófilos del tarso son los huesos del pie. Ahora, en los huesos del pie, ya, mira, sencillo. ¿Cómo se llama el hueso del talón? Calcáneo. ¿Cómo se llama? Calcáneo. Si te dicen, ¿cuál es el hueso que soporta todo el peso del cuerpo? El que lo traga, ¿no? El trágalo, el astrágalo. Y el astrágalo se articula con la tibia y el peroné. ¿Con quién se articula el astrágalo? Con la tibia y el peroné. Ese es el hueso que soporta el peso. Digo, Claro, el trágalo. Carajo, no puedes caminar. El talón, Claro. que era- Normalmente cuando te fracturas ¿quién? El astrágalo es el que más se fractura. Por ejemplo, los deportistas, lo que más se lesionan son los ligamentos del astrágalo. ¿Ya? Y acá el talón, ¿cómo se llama? Calcáneo, ¿ya? El calcáneo. Calcáneo. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos al navicular o escafoides. Este es el escafoides. Ahora, si te preguntan, ¿cuál es el hueso que se repite en el carpo y en el tarso? Es el escafoides. Porque tenemos escafoides acá, tenemos escafoides en el pie. Ahora, acá tenemos el cuboides. ¿Qué tenemos? El cuboide. Y acá tenemos las 3 cuñas. Cuña lateral, cuña intermedia y cuña medial. Cuña lateral, cuña intermedia y cuña medial. O primera, segunda y tercera cuña, es lo mismo. ¿Ya? Cuña lateral, intermedia y medial. Ahí está, ¿no? Cuña o cuneiforme también es igual. ¿Ya? Entonces, ahí están los huesos del tarso, ¿ya? Los huesos del tarso. ¿Cuántos son los huesos del tarso? 7. ¿Cuántos son? 7. No son 8, son 7. ¿Quién es primero? El trágalo, el astrágalo. Después el calcáneo. Después el cuboides. Después el navicular o escafoides. Y las 3 cuñas, pues, ¿no? Cuña lateral, cuña intermedia y cuña medial. Nada más. ¿Cuántos huesos tarsianos son? 7. ¿Cuáles son? Vuelvo a repetir. Astrágalo, calcáneo, ¿qué más? Cuboides, navicular o escafoides y las 3 cuñas. Cuña lateral, intermedia y medial. Nada más. Cuboides es este. Cuboides y este es navicular o escafoides. Y ahí está tu pie, ¿no? Ya se organiza. El estrágalo es el que sostiene todo el Fabricio cuerpo. tiene pie de atleta. Profe, Dime.
Ya, seguimos. Y pasamos a los huesos irregulares. Y acá tenemos a las vértebras. Ya, a las vértebras. Son huesos irregulares. Huesos irregulares. Claro, el esfenoides también sería un hueso irregular, ¿no? Ya, pero... Ya. Silencio. Ahora, ¿cuántas vértebras tenemos? De 33 a 34 vértebras existen. ¿Ya? Pero esas vértebras en la edad adulta están fusionadas. Por ejemplo, acá en tu colita, mira, ¿eh? ¿Qué pasa? En tu cola hay 5 vértebras que forman un hueso, el hueso sacro. ¿Qué hueso es? El sacro. Entonces acá hay 5 vértebras soldadas. Y en tu rabito, mira acá, te va a salir rabo como Goku. Ese rabito se llama coxis y está formado por 4 vértebras. Por lo tanto, habría de 33 a 34 vértebras, pero solamente 26 huesos. ¿Cuántos huesos? 20. ¿Por qué, profesor, hay más vértebras que huesos? Porque acá las vértebras se han soldado y están formando un solo hueso. Acá también se han soldado y forman un solo hueso. 5 acá. 5 y acá 4. 5 soldadas, 4 soldadas. 5 en el coxis, 4 en el más grande, ¿cómo se llama? No. 5 en el sacro y 4 en el coxis. Ah, ya al revés. 26 huesos y 33 vértebras. De 33 a 34 vértebras. Porque el coxis a veces son 5 vértebras fusionadas. Por eso es de 33 a 34. Ahora, ¿qué más deben saber de la columna? La columna brinda la flexibilidad suficiente para que el cuerpo se pueda rotar, ¿verdad? Flexionar y extender. Ahora, la primera vértebra, ya la primera vértebra se llama atlas. Y tiene un movimiento de flexión y extensión. ¿Qué movimiento tiene el atlas? Flexión y extensión. Por lo tanto, en un accidente de tránsito, te has puesto tu cinturón y te chocas, ¿no? El cinturón coge tu cuerpo, pero ahí va el fenómeno del latigazo. Una superflexión. ¿Y qué pasa? Se rompe la articulación que articula ¿a quién? Se sale tu atlas. La articulación que articula al hueso occipital con el atlas se rompe. Esta articulación se rompe. ¿Y qué pasa? Y se rompe también la médula espinal y mueres por el efecto del latigazo, ¿no? Entonces, a pesar de que estás puesto, te mueres. ¿Por qué? Sucede esto, una flexión con mucha fuerza, con mucha energía. El atlas hace flexión y extensión. O sea, por ejemplo, por eso el atlas sirve para decir sí. Sí, papi. ¿Qué le vas a decir? Sí. Por ejemplo, si se declara un chico y te gusta, atlas. Pero el axis, ¿para qué sirve la segunda vértebra? Para rotación. ¿Para qué sirve? Rotación. ¿Y qué le vas a decir si no te gusta? No le vas a decir él es feo, le vas a decir axis. ¿Cómo le vas a decir? Axis. ¿Ya? No le digas él es feo, ¿quién te va a querer? No, axis, no, axis. ¿Ya? Entonces, atlas, primera vértebra. Axis, segunda vértebra. ¿Queda claro? Sí. Ahora, ¿cómo se llaman las vértebras del cuello? Las vértebras del cuello se llaman las vértebras cervicales y son 7. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. ¿Cuántas vértebras tenemos? 7 en el cuello. Son 7 vértebras cervicales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7 vértebras cervicales. Cervicales. Profe, entonces el primero es atlas, el otro es axis y ahí le siguen las cervicales. Claro, C3, C4, C5 hasta el 7.
Ahora, hasta las 7. Después de las 7 ya siguen las vértebras torácicas, que la apófisis espinosa es más alargada, tienen una puntita más prominente, mira. Ahora, estas vértebras torácicas son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántas vértebras son? 12. 12 torácicas. ¿Cuántas torácicas son? 12. Entonces no te olvides. 12 vértebras torácicas, 7 vértebras cervicales. ¿Ya cuántas vértebras torácicas hay? 12. A las torácicas se llaman dorsales. Y pasamos a tus curvas. A ver, tú que eres curvilínea, a ver. ¿Cuántas vértebras tienes en tus curvas? Ahí cuando te subes a la moto de Francis exhibes tus curvas, ¿no? A ver, ¿cuántas? Luego cuando Francis lo lleva Fabricio está exhibiendo las curvas, ¿no? Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se llaman lumbares. Por eso cuando te duele la cintura, ¿qué tienes? Lumbalgia. Algia es dolor. Si te duelen las articulaciones, artralgia. Si te duele el cuello, cervicalgia. ¿Ya? Algia es dolor. Lumbares. Vértebras de la cintura, vértebras lumbares. ¿Cómo se llama? Lumbares. Lisis es ruptura, ¿verdad? Ahora, y acá viene tu colita. La colita, ¿cómo se llama? Sacro. ¿Cuántos vértebras lo forman? 5. Y la puntita, el hueso de la felicidad. El coxis está formado por 4. Te preguntan, ¿cuál es el hueso de la felicidad? ¿Qué respondes? El coxis. Porque si te fracturas el coxis, pierdes la felicidad. No vas a poder ni sentarte ni acostarte. ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando vas a parir, no? ¿Qué hace el bebé con el hueso sacro? Lo empuja hacia atrás, ¿no? Mira, por ejemplo, por acá tienen que salir, ¿no? Le va a dar un codazo, sale, le va a decir, ¿no? Voy a salirle. Porque el hueso coxis, el hueso sacro se retrae al momento del parto, ¿no? Sale. Y los huesos pélvicos, ¿no? Y que tenemos un coxal y el otro coxal. Son 2 coxales. Ahora, cada coxal está formado por 3 partes. La parte superior se llama ilion. ¿Cómo se llama? Ilion. La parte con que te sientas, ¿con qué te sientas? Con el isquion. Y donde se cuelga el aparato reproductor masculino y donde inicia el vestíbulo urinario es el pubis. Entonces no te olvides. Ilion, isquion, pubis. Ilion, isquion, pubis. Forman el hueso coxal. Son 3 huesos embrionarios que forman el coxal. Ilion, isquion, pubis. Ilion, isquion, pubis. Ilion, isquion, pubis. ¿Por qué crees que le llaman vello púbico? Porque crece a la altura del pubis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? Ilion, isquion, pubis. ¿Qué forman ellos? El hueso coxal. ¿Cuántos huesos coxales tienes? 2. Uno derecho y otro izquierdo. Nada más. Y esos forman tu cintura pélvica. Si te dicen, ¿cuál es el hueso de la sentadera? Isquion. ¿Cuál es el hueso que sobresale en las flaquitas? Bueno, en las flaquitas sobresalen los 2, no tanto el isquion como el ilion, ¿no? Hasta el pubis, ¿no? Flaquito, ¿no? Y pasamos al sesamoideo. ¿Quién es? La rótula. ¿Con qué otro nombre lo conocemos a la rótula? Patela. ¿Cómo se llama la rótula? Patela. Rótula o patela. Es sesamoideo porque se mueve a todos lados. Si tú coges tu rótula lo puedes mover a cualquier lugar. ¿Ya? Es un hueso bailarín, ¿no? Y acá vemos la médula ósea, ¿no? La médula ósea
amarilla y la médula ósea roja. ¿Qué almacena la médula ósea amarilla? Grasita. ¿Qué almacena la médula ósea roja? Células madre para producir sangre. ¿Ya? Por ejemplo, si un paciente tiene leucemia, si tú le quieres donar sangre, ¿de dónde te sacan? Te sacan del hueso, te hacen una aspiración del hueso ilíaco. De acá le sacan, le cortan y te aspiran las células madre. Y le colocan al otro paciente en su hueso también. ¿Ya? Y ahí vemos el hueso, ¿no? Eso ya lo hemos visto en histología. La parte externa se llama compacto. La parte más interna esponjoso. La cavidad medular y la médula ósea, ¿no? En este caso médula ósea roja. Y acá eso también lo vimos ya. Los extremos del hueso se llaman epífisis. La mitad del hueso se llama diáfisis. Acá entre la diáfisis y epífisis se llama metáfisis. ¿Cómo se llama? Metáfisis. Acá en el centro, ¿ve? Por ejemplo, este hueso es un hueso muy largo. Este tiene médula ósea amarilla, ¿ve? En la médula ósea. ¿Dónde está la médula? En el centro. ¿Este hueso producirá sangre? No, porque tiene médula ósea amarilla. Acá en donde está este amarillo debe haber médula ósea roja para que produzca sangre. ¿Ya? Acá están los vasos sanguíneos y el cartílago. ¿Cómo se llama ese líquido amarillo que tiene la sangre? Plasma. Plasma. Parece plasma. Y acá vemos sus células, mira. Acá lo mismo, el periósteo, que es la capa externa dura. Acá vemos los canales perforantes que se llaman conductos de Havers. ¿Cómo se le llama? Conductos de Havers. Ahora, la unidad estructural del hueso se llama osteona. ¿Cómo se llama? Osteona. Acá tenemos una osteona. El hueso compacto y las trabéculas del hueso esponjoso. Entonces el hueso se divide en dos. Hueso compacto y hueso esponjoso. Ahora tenemos las células, ¿no? Acá te dije que había 4 tipos de células en el hueso. ¿Cuáles eran? Las osteoprogenitoras, la célula madre. Después ponen las células hijas, que son los osteoblastos. ¿Qué hacían ellos? Sintetizaban matriz ósea. Después teníamos a los osteoclastos. ¿Qué hacían los osteoclastos? Se comían al osteocita. Este es el amarillo, ¿no? El osteoblasto se madura y ¿en qué se transforma? En osteocito. ¿Quién se come este osteocito? El osteoclasto. ¿Ya queda claro, chicos? Son diferentes. Esta es la unidad estructural, la osteona, ¿no? Seguimos. Y bueno, acá estas son imágenes histológicas, ¿no? Estas son reales, imágenes reales. Y acá, ¿no? El hueso compacto, la osteona y los vasos, ¿no? Y acá nuevamente están las células, ¿no? Un ratito, chicos. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Aló? ¿Aló?